Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo. Bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Gonzalo Zurita, miembro del Foro de Economía y Finanzas del Ecuador y también un ecuatoriano con mucha experiencia empresarial y también en el campo deportivo. Pues nos hacemos una pregunta a los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cuál es la propuesta central en materia económica que los candidatos presidenciales deberán centrar en su discurso público ante sus potenciales mandantes? Transferimos esta pregunta a nuestro invitado, Gonzalo Zurita. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por estar aquí. Wilma, muchas gracias por esta oportunidad. El país dentro de poco tendrá elecciones y tendrá que elegir y deberá hacerlo bien. Y las opciones, que son muchas porque aparentemente se van a dar más de 12 binomios en una papeleta electoral. Sí. Pero creo que debemos centrarnos en el mensaje sobre lo cual se debe votar. Si queremos votar por lo antiguo, por lo que ya se hizo y se hizo mal, o votamos por lo que debe hacer y por lo que aún el país no ha hecho. ¿Qué fue lo anterior? ¿Qué fue lo anterior? ¿Cuál fue lo mal hecho? En una sola frase, para trasladarnos al presente. Algunos piensan que el Estado debe ser el ente tutor y rector de la economía del país e inclusive del individuo. Sí. Y ahí está la equivocación. No es el Estado. Porque si eso fuese cierto, las economías que se derivan del Estado, como fue el caso de Ecuador durante los 10 años de Correa y durante más de tres años en el gobierno actual de Lenín Moreno, son un fracaso, igual que lo tenemos en Cuba y en Nicaragua y en Venezuela. Y entonces, si nosotros queremos que ese Estado mantenga la tutela del qué hacer y del cómo hacerlo, vamos a repetir los mismos errores por los cuales hoy nosotros estamos pagando esa gran factura. Pero hay algunos candidatos que piensan y siguen pensando que ese es el camino y que es la única opción. Y ellos son los equivocados. Pero tampoco un Estado privatizador, pero sí con un papel regulador, que es otra de las alternativas que debería plantearse. De acuerdo. Nosotros en el país, por mucho tiempo, le hemos tenido pavor a la inversión extranjera. Somos demasiado nacionalistas en ese sentido. Pero el país en este momento tiene una sola misión y es la de conseguir crecimiento económico. No voy a decir que con crecimiento económico todo se resuelve, no. Pero si lo conseguimos hacer de una manera sistemática y a lo largo del horizonte, podemos pensar que el país tiene futuro. Vamos a hablar de aquello. El país necesita reducir su presupuesto. El país es un ente obeso y le pasa lo mismo que a un individuo que va al médico porque tiene sobrepeso y lo primero que le dice el galeno es: usted tiene que perder peso. Tiene que perder 30, 40, 50, 60 libras de peso. Y mientras esa persona comienza a perder peso, mejor dicho, hasta que tome la decisión, le va a tomar un tiempo. Una vez que lo asume, empieza a sufrir porque no está acostumbrado a vivir con esas carencias. Y eso lo trasladamos también a la economía.
Eso implica entonces mayor despido de burocracia, reducción del aparato estatal. ¿A dónde van Sí, esos ecuatorianos? ¿Pierden el empleo? ¿Alguna alternativa tendremos que darles? bueno. El tema es el siguiente, Wilman. Aquí no hay milagros. El milagro no se da por sí solo. Hay que crear el espacio y los tiempos para que ese milagro se pueda constituir. ¿A dónde voy? El país va a necesitar, cuando menos, 18 meses. 18 meses para que el ciudadano empiece a ver un cambio en el país. Esto no va a ser automático porque un nuevo gobernante se siente en Carondelet y empiece a dar nuevas instrucciones. Requeriremos cuando menos de 18 meses, yo diría entre 18 y 24 meses, para que la gente comience a ver un cambio en su vida. Para arrancar, Entonces, pero entonces, para llegar a esos 24 meses con éxito, ¿con qué plan, con qué tarea, con qué misión debo yo como gobernante arrancar? a eso voy. Entonces, si nosotros reducimos el presupuesto, Ok. vamos a lo que usted acaba de anotar. Sí, habrá despidos en el aparato estatal. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de gente que trabaja, pero que no produce lo que debería producir. Claro. Entonces, mi preocupación no es el aparato burocrático en exceso. Mi preocupación son los otros 16 millones de ecuatorianos que dependen de que el Estado empiece a gastar menos y lo haga también mejor. Entonces, debe haber una reducción de impuestos. ¿Para qué? Para que el ciudadano tenga más dinero en su bolsillo, porque solo el ciudadano sabe gastar mejor. El Estado no lo puede hacer por el ciudadano. Esa es una falacia. Entonces, el ciudadano con mayores recursos en su bolsillo sabrá mejor qué hacer y cómo hacerlo y cómo hacer rendir ese dinero. Debemos de ir a un arancel mínimo y universal. Eso nos hará más competitivos. Eso demostrará que estamos incentivando un aparataje de confianza para que la inversión extranjera pueda venir al país. Y no lo hará mientras no tengamos una institucionalidad con mayor firmeza. Porque ese individuo que intenta invertir en el país tiene que saber igualmente que su inversión está protegida Claro. y que las cortes de justicia están llenas de individuos capaces, idóneos y que sabrán impartir justicia. Ahora, Es la única manera. Nosotros como país competimos con Perú, con Colombia, con Chile. No estamos en una burbuja solamente nosotros. Tenemos que competir. sí. Y por estos últimos 14 años no hemos sido competitivos. Esa es la realidad del país. Ahora, Gonzalo, me preocupa el hecho de que solamente apuntemos a un nivel de sacrificio de aquella burocracia estatal que engorda el Estado y no apuntemos a la corresponsabilidad y al sacrificio de aquellos que sí tienen posibilidades económicas, de aquellos que han concentrado riqueza en pocas manos, de aquellos inclusive que en época pandémica como la que vivimos se han enriquecido. Le puedo citar sectores, sector empresarial grande, ¿no es cierto? El sector bancario, que no muestran su sacrificio, que solo hay un afán acumulativo, o es que me equivoco en la apreciación, Gonzalo. No, no, esa equivocación, no hay equivocación en esa apreciación. Es real, es lamentable, pero vamos al caso de fondo. El país no es
un país creíble internacionalmente. Cuando la gente aplaude la disposición que tiene el FMI para reestructurar nuestra deuda, se olvidan de algunos factores. El uno es que si bien hemos recibido más crédito y hemos podido reestructurar parte de nuestra deuda, todavía no sabemos cómo la vamos a pagar. Y como el FMI no tiene confianza en el país, Claro. tampoco le dice, busquen el crecimiento económico. No, como banquero, porque el FMI acaba siendo el banquero del gobierno, como banquero le dice, yo busco el retorno de mis inversiones, el retorno de mi dinero. Y entonces, para aquello, como yo no confío en el Ecuador me lo tiene que pagar a través de un mayor IVA. En otras palabras, nos van a intentar quitar más dinero de su bolsillo, de mi bolsillo y del bolsillo de los demás. Cuando la ecuación es un poco más sencilla. El país tiene que crecer y tiene que crecer positiva y a lo largo del tiempo, sistemáticamente, para en los próximos 5, 10, 15 años, nosotros poder recuperarnos de alguna manera de estos 14 años. Yo entiendo lo que usted me dice, porque hay algunos sectores que efectivamente se han beneficiado, pero el país es un país de alto riesgo, de altísimo riesgo todavía. Por eso es que no hay inversión. Entonces, algunos grupos que tienen algún nivel de inversión en las decisiones del gobierno, efectivamente han tomado ventaja. Pero en el fondo, Wilma, en el fondo, hay que crear ese momento de confianza. No hay confianza en el país, no lo existe internamente y no lo existe externamente. Cuando tengamos una confianza interna, entonces esos ciudadanos ecuatorianos de quienes se dice tener, que tienen 30.000 millones de dólares en el exterior, Sí, señor. entonces ellos dirán, yo los traigo de vuelta al país, porque en el país yo puedo producir más y mejor. Le pongo un ejemplo. Yo viví por 22 años en Estados Unidos, compré una casa. Yo pagaba una hipoteca al banco, una hipoteca que era del 7.5% de interés anual. Y estamos hablando de los años 90. Ok. Y entonces yo dije, si yo puedo invertir en el país, donde si lo invierto en dólares me dan un retorno del 9.5% o del 10%, ¿por qué no hacerlo? Entonces puse mi dinero en pólizas de acumulación en dólares que me daba un retorno por encima del que yo recibía Claro. o por el cual yo tenía que pagar una hipoteca en Estados Unidos. Y era un spread, un diferencial de 2, 2.5, 3%. Pues, ¿qué pasó? El sistema colapsó. Me perjudiqué en el sentido de que mi dinero estuvo congelado un tiempo, pero eventualmente lo recuperé. ¿Por qué? Porque estaba en dólares. Si hubiera estado en sucres, me hubieran dado la cuarta parte. Exactamente. A eso estamos hablando. Entonces, es una falta de confianza en el país, tanto interna como externa. Y eso es lo que hay que cambiar. Ahora bien, si yo pretendo decir, es que estos señores, llámense como se llamen, han ganado muchísimo dinero
y eso está mal. Yo lo veo de otra manera. Yo necesito que esos individuos que tienen los recursos, que son los grandes capitalistas, necesito que ellos lo inviertan en el país. Ellos son los que tienen los fondos para invertir, pero ellos van a poner su dinero en un escenario de confianza. Su mejor retorno. Claro, sí. Ahora, ¿nos dan confianza los candidatos, para cerrar, para capitular esta grata entrevista, Gonzalo? Los candidatos a la presidencia de la República evidencian esa confianza para que sintonicen el horizonte económico que el país necesita. En su gran mayoría no. Solo hay uno que lo hace. Pero en su gran mayoría no. ¿Quién lo hace? Ese es el riesgo. ¿Quién lo hace? Guillermo Lasso lo hace. Sí, él está sintonizado con el crecimiento económico. Y no quiero decir algo, por ejemplo, que lo pongamos a Guillermo en un altar. No, no es así. Nosotros no necesitamos ese tipo de líderes. Necesitamos gente pensante, con credibilidad, con ganas de hacer las cosas y de hacerlas bien. Pero aquello de Arauz, que habla de que va a traer 30.000 millones de dólares de los ecuatorianos que lo tienen afuera, eso es falso, eso es una falacia. Jamás lo podrá hacer. Quien se quiera comer ese cuento, ese es un problema, porque ese individuo todavía no ha caído en cuenta de muchas cosas y del por qué estamos hoy, después de 14 años, en este problema tan grande de deuda. Sí, señor. Esa es la gran realidad del país. Nosotros tenemos como sociedad ir a buscar que nuestro gobierno sea fruto de la confianza del elector y que a su vez en un futuro bastante cercano reciba la confianza de los inversionistas extranjeros, porque los necesitamos. Muy bien, muchas gracias a Gonzalo Zurita, miembro del Foro de Economía y Finanzas, por sus orientaciones y su explicación respecto del horizonte económico inmediato que debe asumir el Ecuador a través de sus candidatos presidenciales para que a partir de allí las alternativas de solución lleguen y lleguen pronto a una nación en crisis. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Wilman.